Bien, muy buenos días chiquilines, ¿cómo están? Como les venía diciendo en la clase de hoy, nosotros venimos trabajando con esto que tiene que ver, esta propiedad particular de los glúcidos que tiene que ver con el poder rotatorio. Y para justamente hablar del poder rotatorio, nosotros decimos que a los glúcidos hay que ponerlos en agua, es decir, hay que preparar una solución. Y nosotros hasta ahora venimos trabajando con estructuras lineales de los monosacáridos, que eso lo ya conocemos como estructura de Fischer, pero yo les adelantaba un poco en lo que les había escrito, que decir que un glúcido en solución se encuentra de esta forma como molécula, en realidad es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque esta estructura, al colocarla en agua, va a comenzar, muy entre comillas lo que voy a decir, a ser atacada por el agua y debilitada por el agua, y de alguna forma esta molécula tiene, de nuevo entre comillas, que protegerse. ¿Cómo va a ser esta molécula para esta estructura tan débil que tengo para colocarla en el agua poder fortalecerse? Bueno, va a tender a enrollarse, ¿sí? Obviamente que se va a enrollar de una forma particular. Los glúcidos, los monosacáridos, se pueden, digamos que, cerrar de dos formas particulares. Entonces nosotros lo que vamos a trabajar en este primer video es una de esas formas particulares, y en un segundo video les voy a mostrar cómo se cierran otro de esos glúcidos. En primer lugar, las estructuras que nosotros vamos a plantear ahora se llaman estructuras de Howard, ¿sí? Estructuras de Howard que también muchas veces las van a poder encontrar como estructuras cíclicas. ¿Por qué? Porque van a ver cuando terminemos de plantearlas que se cierran en sí mismas. Entonces se dice que se forma un ciclo cerrado. ¿Bien? Algunas consideraciones. Cuando voy a colocar en este caso tenemos a la glucosa, se coloca en agua, lo primero que va a pasar es va a tender a cerrarse un poco. Lo primero que voy a plantear es este carbono, ¿sí? Va a quedar, lo voy a plantear hacia arriba para que se vea cómo se comienza a cerrar. Y luego el resto de la estructura comienza a tener una forma un poco enrollada. Si ustedes miran, acá me queda como una punta, 2, 3, 4, y me estaría faltando otra, 5 y 6. Cada vez que se forma, vieron que acá cada vez que se forma una cruz, decimos que tenemos en el centro un carbono. Bueno, aquí un poco lo que estamos viendo es que esa estructura yo la comencé a deformar, y cada vez que veo un vértice en realidad lo que tengo es un carbono. Si nosotros contamos acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, y si yo cuento acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Ah? En realidad estoy pasado acá, ahora que cuento. Vieron que es importantísimo poder contar, porque voy de nuevo. Digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, y esta puntita es otro carbono. Sexto carbono, que es este, que tiene su doble enlace oxígeno, el hidrógeno, y a este carbono también le voy a plantear, si ustedes miran, dije, este carbono es el último, por lo cual este carbono tendría el OH y el H, ¿sí? Todo el resto no lo voy a plantear, de los hidroxilos y de los hidrógenos, para no entreverar, porque quiero que nos enfoquemos en otra cosa. No es que no sean importantes, sino que recién la clase que viene nosotros vamos a ver de qué forma particular se distribuyen los hidroxilos y los hidrógenos, ¿sí? Pero nosotros por hoy no lo vamos a poner. No quiere decir que no sea importante, repito, es muy importante poder ubicar los hidroxilos y los hidrógenos. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en qué forma se cicla un glúcido, se cierra y se forman estructuras de Howard. Y la clase que viene veremos los complementos que me están faltando, que es ubicar hidroxilos y hidrógenos. Bueno, lo primero importante a destacar es que el monosacárido se está colocando en agua. El agua se va a disociar, se va a separar, y por un lado va a venir por acá, vamos a hacerlo de otro color, va a venir por acá y se va a unir
un hidroxilo, y por otro lado va a vencer uno de estos dobles enlaces que está unido al hidrógeno, y si ustedes, que está unido al oxígeno, perdón, y ustedes ven acá tengo H2O, HO y H forman H2O, se disoció y se unen a la molécula de glucosa. Por un instante se unen el hidroxilo y el hidrógeno de esa forma. Obviamente que esta estructura aquí planteada es muy inestable, entonces rápidamente va a tender a volver a romperse. ¿Qué es lo que sucede? Este grupo hidroxilo se ve atraído por este hidrógeno y, si ustedes miran, grupo hidroxilo e hidrógeno, si se unen, vuelven a formar H2O. Entonces hasta ahí tengo lo primero que pasa, que es colocamos la molécula en agua, comienza a enrollarse, el agua se disocia, ingresa al primer carbono, se une hidroxilo y hidrógeno al oxígeno que ya teníamos. Este grupo hidroxilo se ve atraído por el hidrógeno de este otro grupo hidroxilo, es decir, si miramos a la estructura lineal, va a ser una atracción entre este carbono y este carbono, es decir, carbono 1, carbono 5. Si quiero los numeramos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tenemos 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, también nos le dije una unión entre el carbono 1 y el carbono 5, una unión entre el carbono 1 y el carbono 5. ¿Pero por qué? Porque el hidroxilo y el hidrógeno se van a unir. Obviamente que una vez que se unen, se van. Es decir que, en definitiva, gasté una molécula de agua y generé una molécula de agua en este proceso. Así que se respeta el principio de conservación de la masa o la materia. ¿Qué me queda luego que se va? Luego que se va esa molécula de agua, bueno, me queda un hidroxilo en el carbono 1, que como ustedes ven acá no lo teníamos. El hidrógeno sí lo teníamos, y acá en el carbono 5 me queda un hidrógeno y un oxígeno simplemente. ¿Qué sucede? En realidad este oxígeno es muy inestable. ¿Por qué? Porque vieron que acá nosotros el oxígeno en principio lo teníamos unido con un doble enlace, ya que eso satisface los electrones que estaría precisando el oxígeno. Entonces este oxígeno rápidamente va a tender a enlazarse. ¿Con qué se va a tender a enlazar? Bueno, con este carbono que también le quedó faltando un enlace, ya que si yo miro este carbono está unido a 1, 2 y 3 átomos. Y en realidad sabemos que los carbonos son tetravalentes, es decir, que tienen que estar unidos a 4 átomos para ser estable. Entonces, ya que estamos viendo que este oxígeno está faltando formar un enlace y este carbono está faltando formar un enlace, sería ideal que formen un enlace entre ellos. Pero eso que me va a dar, bueno, una estructura que se va a cerrar sobre sí misma. Cuando esta estructura se cierre sobre sí misma, ¿qué es lo que va a pasar? Que este carbono que está acá va a tender a irse hacia arriba. En definitiva, lo que me va a quedar es una estructura parecida a lo que voy a plantear acá. Me va a quedar una estructura cerrada, donde si yo cuento, voy a encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Pero ustedes me dirán, pero la glucosa tiene 6 carbonos. ¿Pero qué pasa? Este carbono 6 siempre quedó por fuera de la estructura. Yo les decía recién, se va hacia arriba. Entonces me va a quedar CH2OH. Esto que tenemos acá es lo que se conoce como estructura de Howard, donde les vuelvo a repetir, me faltan todos los hidroxilos y todos los hidrógenos,
inclusive los del carbono 1, que ustedes vieron que ahora ya en el carbono 1 no tengo más oxígeno e hidrógeno, sino que tengo hidroxilo e hidrógeno y que tengo que ubicarlos en esta estructura. Bueno, por hoy simplemente lo que me interesa es ver cómo se cierra esa estructura, que me queda una estructura cerrada de 1, 2, 3, 4 y 5 lados, con un oxígeno en el medio de la estructura, de donde aparece ese oxígeno de este enlace que estamos viendo acá. Simplemente para finalizar, cuando nosotros ciclamos las estructuras, cuando cerramos la estructura de un monosacárido, hay dos posibilidades. Hay dos moléculas conocidas ya, que no son glúcidos, no tienen nada que ver, pero que se llaman pirano y furano. Si ustedes ponen en Google pirano y furano, van a ver enseguida esas estructuras de Howard, que son dos moléculas, que una molécula se cierra con 5 átomos, entonces acá estamos hablando de un pirano, ¿sí? Porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Y por otro lado tenemos los furanos que se cierran con 4 átomos y lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo cual esta estructura se llama de, eso sigue siendo igual por ahora, de gluco. Y como es un pirano, dijimos es de glucopiranosa. ¿Sí? Entonces, repito ciertas cosas. D-gluco, porque estamos hablando de la D-glucosa. Piranosa, porque esta estructura que acaba de quedar planteada se asemeja a lo que se llaman piranos. Les repito que lo pueden buscar y van a ver que tiene una estructura muy parecida a esto. Siempre que tengamos una estructura con 5 carbonos, que nos quede 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, van a ser piranos. Bien, faltan los hidroxilos, faltan los hidrógenos, que lo vamos a ver la clase que viene, y también vamos a empezar a entender la clase que viene cómo se relaciona esta estructura con el plano de la luz polarizada. ¿Qué tiene que ver eso que nosotros venimos hablando del plano de la luz polarizada con este tipo de estructuras?